Vale. Bueno, pues saludar a todos los compañeros que se han conectado esta tarde para la segunda edición de Triangular. Agradecer a los participantes, a Juan, a Carmen y a Quique, que os hayáis dejado liar por el colegio y os haya apetecido compartir con nosotros esta experiencia y, bueno, explicaros un poco Triangular. Como he dicho al principio, es la segunda edición y es una iniciativa que estamos creando desde el Colegio de Interioristas para afianzar el colectivo de diseñadores para, estar más unidos y desde el compromiso con la profesión y sobre todo desde la confianza de poder compartir experiencias y reflexiones y opiniones acerca de, bueno, pues de temas de actualidad y temas a los que nos enfrentamos todos los días en nuestro trabajo. Y entonces creíamos que era una iniciativa muy interesante el poder compartir entre todos a modo de debate diferentes puntos de vista desde un tema común. En lo que tiene de particular Triangular o la iniciativa queríamos que era interesante por ver esos puntos de vista desde unos estudios un poco, pues eso, más grandes, como en este caso es el de Carmen, con una trayectoria profesional ya, pues eso, en el tiempo, desde una experiencia y un bagaje y unos proyectos, pues, de gran envergadura. Después también tener el punto de vista, pues, de estudios que, como el mío, por ejemplo, como es el caso de Juan o de Quique, que ya están en el mercado, que ya están posicionados y que están, pues eso, jugando también con otras iniciativas de diseño como es el diseño gráfico, que es el tema que vamos a abordar hoy, y después la frescura y la ilusión también de compañeros que acaban de abrir su propio estudio o están como autónomos y cómo afrontan, ¿no?, estos problemas desde o estas reflexiones desde su punto de vista más junior. Y sin más dilación, paso a presentar a nuestros ponentes. Nadie mejor que ellos que hablar de su propio trabajo y de su propia trayectoria. Empezamos con Carmen. Carmen, cuéntanos un poco. Bueno, pues como todos los que estamos aquí, me dedico bueno, hacemos en el estudio proyectos de arquitectura, diseño interior, bueno, pues bastante variados tenemos como dos líneas, una más de espacio doméstico y otra de espacios más públicos. Y bueno, dentro de la de espacios públicos, pues en los últimos 5 o 6 años ha ido ganando terreno la parte del diseño expositivo. Y bueno, acabamos de inaugurar en Barcelona una exposición en Cosmo Caixa, que hemos hecho el diseño entre el estudio de Héctor Serrano y el mío, sobre impresión 3D. Y bueno, también es un tema que es un poco recurrente en nosotros porque empezamos a trabajar en ello, Héctor Serrano y yo, ambos estudios. Hace unos años ya hicimos una exposición para Fundación Telefónica que estuvo itinerando por varios países de Latinoamérica. La última exposición fue en Ciudad de México, se clausuró a principios de 2020. Y bueno, digamos un poco esa línea, cada vez me he ido involucrando más en ella. Y luego, bueno, también recientemente se acaba de inaugurar una exposición en la NAU, que la comisaria es Marisa Gallén y el diseño, la museografía también la hemos hecho aquí, ¿no? Entonces, bueno, este puede ser también uno de los ejemplos del que luego hablemos, ¿no? Una colaboración, un tándem, una diseñadora gráfica y además de la talla de Marisa Gallén, Premio Nacional de Diseño y tal, y con mi humilde colaboración, ¿no? Entonces, bueno, pues en general eso. Tema de vivienda, pues eso, tenemos alguna vivienda ahora entre manos también, pero bueno, es lo que menos hemos hecho. Y luego también pues doy clases en el CEU, en el Máster en Diseño de Interiores del CEU, que estamos ya en la 7ª edición y bueno, doy un par de módulos, uno más específico sobre proyectos o sea, de cocina, que realmente bueno, es otra de mis pequeñas especialidades dentro de lo que es el diseño doméstico, ¿no? Y luego otro módulo que doy a partir de abril hasta final de curso normalmente, aunque ahora hemos estado dando las clases que correspondían
al momento de abril, que por el confinamiento no se pudieron dar. Y bueno, y este es específico de diseño de exposiciones. Entonces, doy la mitad yo y la otra mitad la da Héctor Serrano. Y bueno, o sea, pues como veis también es un ejemplo de colaboraciones y que para mí son positivas, ¿no? Esto es. Muchísimas gracias, Carmen. Solo por puntualizarte, y si no es indiscreción, ¿cuántos años llevas como interiorista? Pues acabé en el año 85, pues que son 35 años, ¿no? Entonces, bueno, sí, son un montón de Que años se dice poco, ¿eh? Que se dice pronto. con etapas diferentes pero bueno, bien, bien. La verdad que al final lo que sí que puedo decir es que hasta la fecha siempre he vivido de esto. Unas veces mejor, otras peor, pero que sí, sí, sí que he vivido de esto. Bueno, es aliento para los que estamos en el camino decir bueno, que al final hay trayectoria. Quique, cuéntanos un poco, Hola. ¿cuánto tiempo llevas en la profesión y háblanos un poco de ti y de tu proyecto? Bueno, primero daros las gracias, al colegio porque para mí, bueno, es un súper honor que me invitéis. Yo todo lo que sean invitaciones estoy contentísimo. Lástima que no lo podamos hacer en persona porque nos conoceríamos, nos podríamos abrazar como en la antigua normalidad y comer canapés y todas estas cosas. Pero bueno, contento de poder compartirlo también con vosotros, con Juan y con Carmen, porque nos conocía, os seguía, pero no os conocía y una lástima que no nos podamos abrazar realmente, pero al menos virtualmente, ¿vale? Y al colegio, por supuesto. Bueno, voy a intentar resumir mi trayectoria porque si me pongo a contar, llevo 18 años en el sector, trabajando y colaborando con diferentes estudios. Yo empecé casi, bueno, Ay, perdonad, tenemos un problema con el sonido. sí, ahora. Va, Quique, perdona, cosas del directo. Sí, no pasa nada. Pues no sé, yo empecé con 18, 19 añitos haciendo maquetas para un estudio de arquitectura en Barcelona, que hacíamos proyectos como IKEA por toda España y cosas así. Entonces, llevo pues eso, casi toda mi carrera profesional, desde los 18 años hasta los 40 que tengo ahora, pues trabajando y pues un poco eso, intentando sobrevivir con la profesión, que es una profesión muy bonita, a veces dura, a veces excitante, a veces más dura. Y bueno, pues eso, empecé con este estudio de arquitectura, empecé a entender lo que era un poco más el diseño, más que la arquitectura. Y bueno, me gradué en el ISABA, uno de mis profesores de proyecto final era Francesc Rifé, me fichó en su equipo y encantado de conocerlo y trabajar con él, una experiencia brutal que me cambió de alguna forma a nivel profesional. Luego seguí trabajando con otros estudios como el de Minim, pero se llaman Blanc Milà o Milà Blanc, que también tuve la ocasión de trabajar a nivel de proyectos de retail muy grandes y de proyectos de mucha calidad y con una experiencia fantástica. Y en todo esto, en paralelo, incluso desde los 18, 20 años, pues salió algo aparte, ¿no? Que era este estudio aparte que le llamo yo, que son estos pequeños proyectitos, colaboraciones, ¿no? Al principio era como un extra que lo hacía por hobby, me metía en líos y luego pues se iba como consolidando con el tiempo y ya estaba, bueno, pues hasta el día de hoy que casi que puedo vivir de ello, ¿no? Después de estas colaboraciones con diferentes estudios me surgió una oportunidad muy bonita para trabajar con una multinacional en India. Estuve trabajando como jefe de proyectos con ellos y también haciendo proyectos allí con diferentes villas y diferentes proyectos de retail también que hice. Y en India básicamente lo que hacía era pues eso, flagship stores para una cadena de cafeterías, la competencia directa de Starbucks versión India, y eso me dio la posibilidad de trabajar con grandes equipos, colaborar con departamentos de diseño gráfico, departamentos de diseño de producto, viajar mucho, bueno, proyectos por sureste asiático, por Oriente Medio, por Europa. Había momentos en los que estaba, yo qué sé, me invitaron en México a unas ponencias y tenía proyectos en Europa y me estaban llamando desde India y luego aquello era lo que había soñado siempre, pero al mismo tiempo era un poco pesadilla, ¿no? Bueno, pues yo creo que va a ser súper interesante entonces tu aportación desde una visión de diseño no solamente nacional, sino a nivel como más global, ¿no? Más mundial, y creo que va Sí, a ser súper interesante. sí. Y por último y no menos importante, Juan Yeste, que aunque tiene una carrera profesional un poco más corta que el resto,
no por ello menos importante, porque la verdad es que estáis haciendo proyectos muy interesantes, muy de actualidad, donde interactuáis mucho con la tecnología y bueno, cuéntanos, nadie mejor que tú para hablar de tu propio libro. Cuéntanos un poco. Pues nada, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Y bueno, pues llevo prácticamente 10 años metido en el mundo del interiorismo, ¿no? Y de la arquitectura interior. Trabajando y ejerciendo como tal, pues llevo 7 años prácticamente metido a saco. Y bueno, he tenido la suerte de trabajar con Julio Guisere, un gran diseñador de aquí de la Comunidad Valenciana. Actualmente estoy trabajando de responsable en el estudio Hume, sobre todo hacemos interiorismo comercial, pero también trabajamos bastante en la parte de contras. Y como proyectos importantes que pueda destacar, pues hemos tenido la oportunidad de hacer una flagship para una marca muy importante de óptica y audiología en Barcelona. Y, y bueno, poco más puedo contar de momento. Bueno, que no es poco, ¿eh? Bueno, pues yo creo que la mayoría me conocéis, falto yo por presentarme, soy Ana Ramón, soy socia fundadora junto con Yolanda Jimeno de ISO Design, del estudio creativo, y bueno, hoy voy a ser la moderadora. Y sin creo que más, vamos a entrar ya al trapo, a las preguntas. En esta ocasión, como ya hemos adelantado con los ponentes, vamos a hablar de esa gran historia de amor que tiene el diseño de interiores con el diseño gráfico. Creo que en la mayoría de proyectos de retail es impensable que estas dos especialidades no se entrelacen y confluyan a la hora de trabajar bueno, queríamos saber vuestra opinión y vuestras experiencias acerca del tema. Voy a lanzaros la primera pregunta. Me gustaría que la primera pregunta, pues eso, por turnos podamos contestar para que podáis, todos nuestros oyentes puedan escuchar las tres opiniones desde los diferentes puntos de vista. Y la lanzo. La primera pregunta, así al trapo ya directamente. ¿Hay alguna fórmula mágica para trabajar con distintas disciplinas y profesionales del diseño, aparcando nuestro ego y en busca del éxito común del proyecto? ¿Qué me podéis decir acerca de esto? A veces pasa, ¿no? Que está un diseñador por una parte, un diseñador por la otra, y los diseñadores tenemos mucha fama de egoicos. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué me cuentas, Juan? Que A te ver, puede ver una carita de querer yo, contestar. yo pienso que sí existe una fórmula, vamos. Pienso que sí. De hecho, tiene que existirla porque si no, mal vamos. A ver, al final cuando cogemos un proyecto y nos ponemos a trabajar sobre él, siempre intervienen diferentes disciplinas. Entonces hay que buscar esa sinergia que nos une para abordar el proyecto y llevarlo a cabo de la mejor solución óptima, ¿no? O sea, y entonces si anteponemos nuestro ego, al final eso puede jugar en nuestra contra. Entonces, si a la hora de abarcar un proyecto marcamos una directriz y unos parámetros a seguir para que el proyecto no se desvirtúe, al final estamos consiguiendo el éxito común. Yo pienso que sí, que hay que aparcar el ego. Muy bien. ¿Qué cuenta Carmen en su experiencia de este tema? Además que has trabajado con grandes profesionales, como decías antes, del diseño gráfico. Ay, Carmen, no te oímos. ¿Me oyes ahora? Ahora mejor. Si estás un poquito más cerca de la cámara, por favor. Vale, ahora sí. Perfecto. Pues yo creo que la fórmula es la honestidad, ¿no? Yo creo que la honestidad tanto con el trabajo en sí como con los propios compañeros de viaje, ¿no? El reconocer qué es lo que cada cual sabe hacer mejor, ¿no? Y así dejar ese lugar al que le corresponda, ¿no? Cuando haces equipo con gente. Y bueno, el citar siempre y tener, o sea, el citar el nombre de tus compañeros de viaje, pues me parece que es solo un acto no solo de respeto, sino también de reconocimiento. Y en la medida que tú reconoces como alguien importante que está trabajando contigo, pues yo creo que eso a ti te hace más grande también. Entonces eso, yo creo que, y de base ser honesto con el propio trabajo también, ¿no? El querer sacar de verdad algo que tenga, que sea brillante, que sea beneficioso para el cliente, el que estén esos principios por encima de otras cosas, ¿no? Y bueno, en un momento dado,
ser honesto incluye también el ser capaz de, cuando no estás de acuerdo con algo, verbalizarlo, ¿no? Expresarlo tranquilamente, sin acritud, sin pensar que tu idea es menos importante o menos valorada, ¿no? Es un poco eso. Quique, ¿qué nos dices tú? Bueno, totalmente de acuerdo con lo que decís y luego, pues no sé, por intentar añadir más cosas, pues quizás saber hacer equipo, ¿no? Nos cuesta, a los diseñadores nos cuesta un poco delegar parte de nuestro trabajo o compartir parte de nuestra creación, ¿no? Porque tenemos esta capacidad de crear y a veces perdemos el foco de que hay más gente alrededor de ese proyecto, incluido el cliente, ¿no? Y hay muchos factores que a veces puedes aprender, ¿no? Incluso de errores y saber encajar una crítica, saber entender de, bueno, es que a lo mejor sí, me estoy equivocando o saber decir a alguien que lo está haciendo bien o que no, o que se está yendo un poco de la línea que todos pensamos, yo creo que es muy difícil. Eso forma parte mucho de hacer equipo, ¿no? El saber dar un buen feedback, que sume ese feedback y también saberlo encajar, ¿no? Porque al hilo de esa pregunta, Quique, Uh-huh. por ejemplo, ¿quién lideraría el proyecto realmente en la implementación de la marca? Porque no, claro, cuando vamos a hacer un proyecto retail, tanto la parte gráfica como la parte de interiores tienen un peso importante en la comunicación visual que va a tener el espacio. Entonces, ¿quién lidera realmente el proyecto de esa implantación de la marca? ¿El interiorista o el diseñador gráfico? Yo, desde mi perspectiva, yo tengo una fascinación por los diseñadores gráficos y el mundo del grafismo, entonces tengo mucho respeto. Y como tengo tanto respeto, si digamos que el concepto lo estamos trabajando juntos, esa figura del liderazgo no existe tanto, ¿no? Es como que te vas es una conversación, ¿no? Cuando estás desarrollando el proyecto, pues, ostras, esto suma mucho, o esto, aquí se nos está yendo un poco, ¿no? Entonces, para mí no hay tanto liderazgo, pero sí que es verdad que cuando ya hay alguien que a lo mejor no conozco o a lo mejor el proyecto ya está más desarrollado, cuando se está hablando de grafismo, intento que los que hacen el grafismo pues sí que tomen las riendas y yo no hago de observador, sí que puedo dar mi opinión, pero respeto mucho porque mm, no sé hacerlo, o sea, cuando no sé hacer algo, pues lo respeto muchísimo y cuando lo sé hacer, quiero aprender de los demás. Entonces, para mí ya no es tanto una cuestión de liderazgo, sino una cuestión de rol, ¿no? Prefiero que el que realmente sabe, que diga, y si yo puedo aportar, pues entonces aporto. Y al hilo de esta primera pregunta también, a ver, Juan y Carmen, ¿qué opináis? ¿Quién inspira a quién? Es decir, ¿la comunicación gráfica a la arquitectura o al revés en este tipo de proyectos? Donde Pues yo, ambas especialidades tienen mucha voz. sí, ambas especialidades tienen mucha voz y de hecho o sea, en Hue nos hemos encontrado con diferentes versiones, ¿no? Por ejemplo, si el cliente viene ya, porque a veces hay clientes que antes de contactar con un estudio de diseño de interiores, pues también contacta con un estudio de diseño gráfico porque quiere sacar una marca nueva, ¿no? Entonces ya aparece a nuestro estudio con un dossier de marca, ¿no? Con una identidad corporativa. Entonces ya digamos que este dossier te está hablando de un concepto, de una idea. Entonces, claro, al final cuando te lo llevas a tu terreno y empiezas a pensar un poco cómo lo puedes trasladar a ese espacio arquitectónico que se quiere intervenir, pues lo importante es mantener ese hilo conductor, ¿no? Esa línea y no salirte de ella. Entonces, en este caso yo creo que el gráfico puede ser el que marca un poco la directriz de la parte del diseño de interiores. Y si al contrario no existe ese dossier, pues nosotros conforme trabajamos también tenemos conocimientos básicos, ¿no? De diseño gráfico y cuando estás planteando el diseño de un espacio, pues de forma paralela también vas pensando un poquito cómo puede intervenir el grafismo, ¿no? Cómo puede comunicar en ese espacio. Y Carmen, eso que puedes contarnos desde tu experiencia personal en algún proyecto que hayas dicho, pues yo ha sido el grafismo el que me ha inspirado en mi diseño arquitectónico o ha sido al revés, ¿qué nos puedes contar? ¿Algún proyecto Creo que... que es como una especie de trabajo conjunto. Lo más importante es que haya como afinidad estilística entre los grafistas y los interioristas, ¿no? Todo lo que está proyectando tiene, porque eso nos dará cierta libertad una vez establecidos una serie de criterios o conceptos y cada cual un poco podrá
Entonces, yo me encontraba en situaciones diferentes, que estuviera ya la marca y a partir de ahí es como yo cojo el testigo y a mí nadie me ha dicho por dónde tengo que ir, pero la marca me está llevando, ¿vale? Entonces, y además si es una buena marca y un buen trabajo de gráfico ahí, pues a mí me ayuda muchísimo, ¿no? Pero luego también ha podido ser un poco al revés, que a lo mejor haya liderado yo más porque realmente el proyecto partía de mí y la esencia a lo mejor pues era yo la que transmitía un poco hacia dónde teníamos que ir. Lo cual no quita libertad a nadie porque al final se trata de eso, de marcar unos criterios, pero sobre todo eso es fundamental que entre la gente que forma el equipo haya una misma sensibilidad, porque si no es muy rayante, es decir, que al final cada uno tiraría por un lado y no llegaríamos a nada, o estar intentando convencer a otro de que vamos en la dirección que tal, ¿no? De todas formas, yo si veo un buen trabajo y ahí me piden colaboración, yo me pliego. Si a mi lado hay un buen profesional, yo no tengo ningún problema. El problema es si a mí me llega algo que a mí no me convence. Entonces, a lo mejor sí que me gusta. Esto no hagamos spoiler porque es parte de la última pregunta, porque este caso creo que estás contando nos ha pasado alguna vez cuando el trabajo no es tan profesional y nos toca lidiar con alguna cosa de estas. Pero sí, Carmen, luego en la última pregunta te daré testigo para que nos cuentes esto porque creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Pero bueno, yo no sé, como ejemplo, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, por ejemplo, el proyecto Extreme de Gallén Ibáñez, pues ellas hicieron el diseño integral de la marca, el packaging y tal, impecable, además ha recibido un montón de premios y en un momento dado, pues cuando les proponen también que haya espacios físicos, pues entonces cuentan conmigo para que yo entre a trabajar ahí. Claro, yo entré, para mí fue como un guante, porque a mí ese proyecto me gustaba mucho, aparte de que lo había visto también un poco crecer desde el principio, entonces el acoplamiento fue perfecto. No es que me tuve que plegar a nada, es que yo formaba parte ya de eso, ¿no? Entonces, y bueno, pues lo que sí que hay es como una especie de... ellas también están como muy pendientes de lo que yo haga porque de alguna forma ellas han parido esa marca y entonces sí que hay como están muy atentas pero vamos, en ningún momento ha habido, no sé, la verdad que ha fluido, pero yo creo que es por eso, por lo que decía antes. Pues vamos, si queréis, al segundo bloque. Pues la siguiente pregunta sería, ¿especialización o intrusismo? ¿Contratar a un gráfico de carrera es siempre la mejor opción o hay otras opciones? Me explico. Cuando nos llega a nuestro estudio un proyecto de retail en el que tenemos que desarrollar, igual no un logo al uso, pero sí que interviene parte gráfica dentro de nuestro diseño, por ahí va la pregunta. Es decir, si siempre es mejor colaborar con un diseñador gráfico de carrera al uso, o hay veces que el interiorista, desde nuestros conocimientos, queda más integrado el gráfico dentro del proyecto cuando sale de nuestro propio estudio o de otros tipos de profesionales. ¿Qué pensáis acerca de esto? Por ejemplo, Juan. A ver, yo pienso que la especialización siempre es buena, ¿vale? Y en nuestro caso, me gusta también que colaboren con nosotros, ¿vale? Porque también nosotros damos ese punto tan importante, porque tenemos esa visión espacial, ¿no? De ese entorno que podamos intervenir. Luego, por ejemplo, pienso que nosotros también estamos formados, o sea, cuando estás estudiando la carrera, sí que trabajan mucho la parte gráfica, ¿no? A la hora de presentar un proyecto, de maquetar planos, de hacer una presentación en PDF, pues tenemos esos conocimientos básicos que igual los podemos aplicar, ¿no? A la parte interiorismo, pero no como un especialista. Entonces yo pienso que esta parte, dependiendo del peso visual que pueda tener el grafismo de este proyecto concreto, pues hay que dejárselo al especialista, pienso que sí. ¿Qué piensas, Quique? ¿Nos puedes contar Bueno, sí, yo totalmente de algún acuerdo. proyecto, algún ejemplo que Sí. hayas vivido, algo así? Bueno, sí que es verdad que a veces nos vienen clientes y nos dicen, y ya me puedes hacer la web, y ya me puedes hacer, porque ya han entendido todo el proyecto,
y de hecho pues ha marcado una línea ya de estética, digamos un criterio, y ese criterio pues lo quieren llevar hasta el mundo gráfico, ¿no? Y está claro que nosotros lo que hacemos es, pues tenemos colaboradores, tenemos amigos diseñadores gráficos, y igual que ellos a lo mejor nos pueden pasar algún proyecto, yo prefiero a alguien pues que tenga ese conocimiento, ese bagaje, que no que yo haga un retoque con Photoshop. Que lo puedo hacer, pero no soy un profesional del Photoshop ni soy un profesional del diseño gráfico, y respeto mucho la disciplina. Entonces, no sé, una experiencia que tuve la gran suerte de conocer a Pepe Jimeno, que me fascinó sus libros y las cosas que hacían, y de golpe entendí que el diseño gráfico y cómo se estructuraban las cosas no eran simplemente con la plantilla que te daba según qué software, ¿no? Y por eso para mí es esencial que sea especializado. No lo consigo de otra manera, pero sí que es verdad que a veces te lo piden. Bueno, hacemos propuestas muy por encima, pero intentamos no meternos en ese ámbito porque no es nuestro fuerte. Tenemos una sensibilidad, pero no es nuestro fuerte. Carmen, ¿tú qué puedes contarnos acerca de esto? Mismo que acaba de comentar Quique, ¿no? Que realmente preferimos en un momento dado una colaboración profesional. Entonces sí que es verdad que a lo mejor para cosas menores sí que hemos hecho, que decir que si en un momento dado hay que rotular algo para un tal, pues y seguramente pues nuestro criterio puede ser válido para eso, pero siempre es un poco como gráfica aplicada y muy una intervención muy somera. No se nos ocurre ni diseñar una marca ni hacer cosas de este tipo. Eso es mejor pasarlo eso a otros colegas profesionales, ¿no? Pedir la colaboración. ¿Y creéis que, por ejemplo, por rescatar un poco lo que había contado Juan, que quizás muchos compañeros también se ven en esta tesitura, creéis que dentro de los estudios de diseño como interioristas más grandes o medios, esa contratación de una persona que tenga carrera gráfica es necesaria? Porque, bueno, como decía Juan, ¿no? A la hora de presentar nuestros propios proyectos a nuestros propios clientes, la sensibilidad gráfica también está presente para poder comunicar bien la idea, ¿no? De la presentación del proyecto y esa manera de explicarle al cliente. Eh, no sé si es algo que vosotros en vuestro equipo contáis con, o creéis que es necesario que cada vez los estudios sean más multidisciplinares y haya una persona con conocimiento gráfico profesional de carrera dentro, o con interioristas con cierta sensibilidad a ello podemos salir del paso. ¿Qué opináis de esta parte? Bueno, yo si me permites, Por supuesto. primero me gustaría, bueno, yo soy muy anti intrusismo, ¿no? Porque en mi mundo del diseño de interiores, pues no sé, yo tengo paletas, o sea, albañiles que me vienen y en la furgoneta tienen rotulado diseño de interiores, ¿no? Y les digo, pero ¿Cuánto daño? ¿Cuánto ¿qué me daño? vas Eso a de quitar decoración. Y decoración, y todo es igual. decoración, ¿no? Yo creo que hay público para todo, entonces si mi cliente se va con ese señor es porque ha visto que lo que yo le estoy ofreciendo no es lo que está buscando. Por lo tanto, igualmente, claro, el intrusismo hace mucho daño, pero yo quiero romper una lanza a favor de lo que es la sensibilidad, ¿no? No necesitas tener una sensibilidad para poder, bueno, trabajar en una disciplina como esta. Sí que es verdad que necesitas un criterio, ¿no? Un rigor y también unas habilidades, ¿no? Pero conocemos diseñadores famosos, arquitectos famosos que no tienen formación académica en la especialidad en la que están trabajando, y son gente con un talento brutal, ¿no? Entonces, creo que lo que sí que creo que puede ser interesante es saber detectar quién puede sumar a nuestro equipo, a lo mejor puntualmente o a lo mejor pues de forma más regular, y si esa persona está contenta con lo que está haciendo y disfruta con lo que hace y tiene la manera de conectar con nosotros, pues da igual si tiene una licenciatura en psicología o lo que sea, sino que tiene la capacidad y la creatividad de poder llegar a las personas a través de su trabajo, ¿no? De que al Entonces, final hablamos de talento, ¿no? Más que de una talento, carrera profesional, sí. un talento. ¿Qué opinas, Carmen? Sí, yo también estoy completamente a favor. Una cosa es la formación de las personas y otra cosa es realmente el papel que pueden llegar a desempeñar. Y aparte de la formación oficial, está la formación que cada cual se va un poco labrando, ¿no?
Entonces luego hay veces que hay formaciones que son más de formaciones que otra cosa y salen profesionales todos cortados por el mismo patrón. A mí me gusta más el profesional que se forma, a lo mejor también porque un poco yo también he sido un poco así, ¿no? Pero pues eso, con experiencias de diferente procedencia, ¿no? Entonces, puede ser el talento que tiene uno, pero yo creo que es más un poco el bagaje que va adquiriendo, lo que acaba haciendo de uno un diseñador singular, ¿no? Otra cosa es que luego cada cual dentro de que es un diseñador, un diseñador profesional, pues tenemos como una especie de especialización pues en nuestro caso en diseño de interiores. El tontear con otras disciplinas, pues un poco lo que decíamos antes, yo prefiero prefiero 100% trabajar con otro colega que sea profesional de esto. Y bueno, lo cual no quiere decir que mi cultura sobre diseño gráfico pues sí que sea necesaria, también a lo mejor precisamente para establecer un diálogo con sentido, ¿no? A la hora de trabajar. Y luego el hecho de, creo que también preguntabas por ahí, cómo asumir a un diseñador profesional dentro de tu propio equipo, independientemente del origen de su formación. Yo creo que no es necesario. Yo creo en los equipos multidisciplinares, pero no hace falta que seamos 5 que nos reunimos y nos vemos en este mismo sitio. A lo mejor mañana los 3 que estamos aquí o los 4 podemos estar haciendo un proyecto juntos y cada uno está en un sitio y cada uno aportará la parte que sea. Entonces yo creo que la multidisciplinariedad hoy por hoy no va ligada al lugar, sino, y de hecho, bueno, pues a la vista está, ¿no? Entonces no hace falta tener bajo tu mismo techo un diseñador gráfico para hacer proyectos multidisciplinares. ¿Qué opinas, Juan? De acuerdo con lo que han comentado tanto Quique como Carmen. Sí que es cierto que no es necesario que esas distintas disciplinas estén trabajando debajo del mismo techo. Se puede trabajar cada uno desde una punta, y más hoy en día con las nuevas tecnologías. Pero sí que sigo apostando siempre por el especialista, o sea, por la especialidad. Si tiene talento, mucho mejor. Y si tiene experiencia, pues ya ni te cuento. Y si tiene sensibilidad por el diseño, pues más todavía. Por supuesto. Y en cuanto a la experiencia o para que os pongáis en situación, ¿no? Cuando estáis abordando un proyecto de retail en conjunto con un profesional, un especialista en diseño gráfico, os lanzo esta pregunta. ¿Las ideas conceptuales para el desarrollo del proyecto funcionan para la parte gráfica y para la parte del interiorismo de la misma manera? O sea, ¿ese concepto del que partimos en las dos especialidades se comparte o cada una se trabaja de la misma manera? ¿Qué experiencia habéis tenido en cuanto a esto? El concepto esencial es compartido, ¿no? Es un poco lo que antes decía, ¿no? Que realmente si no se comparte, pues va a ser muy difícil trabajar cada uno con un, ¿no? El concepto es un poco la esencia, ¿no? Entonces, definir el concepto entre ambas partes o las partes que sea, pues yo creo que es fundamental. O bien viene ya definido por uno y lo cuenta el otro y ese es el que... No sé si te refieres a eso. Sí, no, me refería a que si en nuestra forma de plantear un concepto a la hora de defender nuestro proyecto, de basarnos, si en la parte gráfica funcionaba de la misma manera, si al final ese colaborador gráfico llega como nosotros, ¿no? A estas conclusiones a través también de un concepto igual nosotros pues más detallado o ellos como algo más amplio, y si al final esas herramientas para comunicarse al cliente al final son compartidas o van en diferentes, es decir, ¿qué experiencia habéis tenido? Si en todos los proyectos os ha pasado lo mismo, o si habéis tenido algún caso de, pues mira, he trabajado con esta persona y su forma de plantear el diseño conceptual en gráfico pues no era algo que yo esté habituado, no sé, ¿os podréis contar un poco de esta parte de experiencia? Yo sigo también en la misma línea de Carmen, que al final pues para mí es algo compartido y sobre todo algo compartido y que se tiene que hacer crecer juntos, ¿no? O sea, está claro que desde el mundo del espacio nosotros vemos las cosas, las entendemos desde otra manera, ¿no? Somos capaces de pensar en 3 dimensiones, somos capaces de pensar en materiales,
incluso en iluminación, en sonidos, es mucho más sensorial a veces que no el diseño gráfico, que el diseño gráfico quizás es más directo. Pero antes de todo esto tiene que haber una conversación ahí interesante con el colaborador, con el diseñador gráfico o con el equipo que haya y pensar en qué historia va a explicar esa idea, o sea, o ese proyecto, o ese retail, o ese restaurante, o esa vivienda. No concibo proyectos en los que no hay una historia o un hilo conductor detrás. Cuesta porque a veces incluso los clientes tampoco entienden por qué haces un concepto para una vivienda, ¿no? Pues sí, pues porque sois 4 y un perro y el perro quiere mirar por la ventana también, ¿no? No sé, Bueno, pero quiero decir que siempre hay ese hilo y ese hilo tiene que ser el que va sumando gente en ese camino hasta que al final pues se construye algo, ya sea en 3D, hasta que se realiza, ¿no? Entonces, no es tanto qué visiones le damos, sino cómo vas aportando en ese camino, ¿no? Más que al final el fin de cómo queda aquello. de hecho creo bueno, corregirme si me equivoco, creo que el briefing es muy de diseño gráfico, ¿no? Y al final en nuestra profesión también se ha establecido mucho, ¿no? Es esa entrevista súper personalizada con un cliente preguntándole cosas que a priori el cliente a veces te pone cara rara de ¿por qué me estás preguntando esto si me vas a hacer el diseño de una peluquería? ¿No? En cuanto a valores, empresa y un poco objetivos, ¿no? Que es algo muy de gráfico, ese parte del briefing y que, no sé, Juan, ¿tú qué cuentas de esto? A ver, yo opino igual Contarnos que un caso, por favor, mojaros, un proyecto que estéis haciendo que se pueda hablar. Yo opino igual que mis compañeros, sí que es cierto que debe existir un hilo conductor, ¿no? Porque al final el concepto contempla un mensaje, ¿no? Y ese mensaje pienso que es el código que transmite la parte visual gráfica y la parte visual de la parte de interior, ¿no? Del diseño de interior. Y bueno, como ejemplo, pues ahora mismo no se me ocurre ninguno, pero pienso que al final deben de ir cogidos de la mano, sí, el concepto, sin duda. Pues muy bien. Pues nos queda la última. No sé, Carmen, si quieres aportar algo más que es a esta pregunta. Creo que el briefing sea una cosa ni exclusiva ni que parte del diseño gráfico. Realmente nosotros, yo estudiaba, no se llamaba briefing, se llamaba programa de necesidades. Sí, pero decía la palabra, ¿no? Que habíamos cogido como su palabra que parece que es como más briefing. Es una palabra inglesa como muchas cosas, ¿no? Pero que realmente la práctica de hacer un programa de necesidades yo la aprendí en la escuela, o sea, realmente no es algo, y la verdad que es muy útil, ¿no? Sí que es útil. Bueno. Sí, sí. Bueno, pasamos al último bloque de preguntas porque ya como adelantaba al principio de la conversación quería tener la oportunidad de que, bueno, que los compañeros nos pudieran preguntar acerca de cosas, así que pasamos directamente al último bloque. Y la pregunta es esta. Al hilo que nos adelantaba un poco en spoiler Carmen al principio, ¿cómo afrontar un proyecto de interiorismo en el que la gráfica, o sea, la parte gráfica es poco profesional o está desactualizada? No sé, seguro que todos nos hemos visto alguna vez enfrentarnos a algo y decir, Dios mío, yo con este logo, ¿qué hago? ¿Dónde lo pongo? ¿Cómo lo tapo? ¿O qué hago con esto? ¿Qué pasa en esos casos? ¿Cómo habéis solucionado? ¿Cómo habéis lidiado con esto? Pues bueno, como al principio es horrible. A mí me está viniendo a la cabeza un proyecto que hicimos hace unos meses que una empresa de aquí, española, le había comprado una empresa japonesa y entonces tenía que utilizarse ese logo, los japoneses. Y era horrible, o sea, es que horrible que incluso tenía una forma poco atractiva, ¿no? Parecía un culo. Pero de que te lloran los ojos sangre. Pero los clientes no te dicen nada, te pasan eso porque es un nuevo jefe y tal, es su nueva y tal, y nosotros no sabíamos cómo ubicarlo en los sitios, ¿no? Al final se nos fueron ocurriendo ideas, quitando la imagen, dejando solo la parte tipográfica de la marca, ¿sabes? Un poco trucos, un poco para que no tuviera esa presencia, porque ya cuando hubo confianza dijimos, es que sinceramente esto nos parece, y ellos mismos nos dicen, un culo, ¿no? Pues sí. Total,
Era un logotipo muy feo, con muy poco, y que encima ni siquiera era algo que se pudiera asociar de una forma, o sea, no se entendía, ¿no? Con un color también, nada, muy poco adecuado para lo que era. Y lo que hicimos fue, durante todo el proyecto, utilizarlo tipográficamente, quitar las letras de lo que era el dibujito y así lo fuimos integrando. En este proyecto de momento está en stand-by, no tiro para adelante porque vino lo del confinamiento y tal, ¿no? Pero esta fue la cosa. Y luego hay veces que si hemos tenido que tragar con algo así, pues cuando haces el reportaje fotográfico evitas el sitio donde aparece eso, ¿no? Que se Sé de lo que hablas. Sí, sí, de hecho, eso, al hilo de lo que estás hablando, le iba a preguntar a Juan, ¿no? Que en este caso de preguntas, ¿qué hacemos? ¿Destruir, integrar, mantener, renovar o usar el Photoshop sufridísimo, delete y lo borro? No, a ver, yo pienso que primero siempre hay tiempo para destruir, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo es el logo, ¿no? Cómo funciona, qué transmite, qué valores tiene, porque a lo mejor nos parece feo, pero luego a lo mejor si escuchamos al cliente, pues empezamos a entender un poco del por qué esa forma, del por qué ese color, ¿no? Y bueno, yo pienso que si se puede renovar, mejor. Luego al final, bueno, en mi caso, pues ahí de nuestro estudio de Hue, pues sí que nos encontramos que empezamos a diseñar la cadena, o sea, la nueva imagen para la cadena de óptica esta de Barcelona, y empezaron, claro, con una Flaxi, con una superficie de 2.000 metros cuadrados, claro. Tienen un logo que no estaba mal, pero se quedaba un poco obsoleto, ¿no? Para la nueva imagen que ellos querían y por la que apostaron y aprobaron, que por la que se hizo. Entonces, claro, nosotros, junto con el departamento de marketing de la marca y con una empresa de diseño gráfico, pues al final lo que hicimos fue modificar un poco la forma o la geometría, ¿no? de ese corpóreo, ¿no? de esa letra. Y parecía una tontería, pero con un pequeño cambio o sea, con un pequeño cambio a nivel formal y en cuanto a color y textura, y luego la aplicación en diferentes superficies, era totalmente diferente. O sea, se veía totalmente renovado, atemporal y acorde con lo que se había planteado. ¿Y qué? ¿Qué nos puedes contar? ¿Destruir? Bueno, ¿Photoshop? Sí. ¿Renovar? ¿Qué hacemos con no lo sé, este pastel? Yo os puedo explicar mi experiencia sobre todo Porque en Sri Lanka te iba a decir que en aquella parte, claro, su gusto estético a veces no está tan alineado con el nuestro. Bueno, esto pasa mucho en países que están en desarrollo y que tienen unos valores sobre las marcas que es diferente, ¿no? Entonces, para ellos, lo que es muy importante a nivel de marca es que se repita mucho y que se vea mucho, ¿no? Entonces, si el logo es rojo y lo pones en la fachada, en todas las esquinas de la fachada, mejor, ¿no? Entonces, para mí, al principio fue duro porque tenía que convencer a todo un equipo de marketing, a todo un equipo de ventas, a toda una multinacional para decirles, bueno, en las tiendas que vosotros queráis hacer por India, pues quizás sí que funciona porque todavía tenéis este lenguaje, pero a nivel internacional, ¿no? Si tenemos que hacer, por ejemplo, la cafetería que hicimos en Viena, el lenguaje tiene que ser muchísimo más sutil. El rojo, quizás en según qué punto sí, pero no en todos lados, ¿no? Y no que se repita como que está conjuntado con la lámpara y cosas así, ¿no? Entonces, mi estrategia, y os explico mi truco, era cuando presentaba mis propuestas de diseño de interiores, pues quitaba lo que podía, dejaba las esenciales y sobre todo les explicaba, ¿no? ¿Por qué el logo tiene que ir solamente aquí y no en todas las esquinas? ¿Por qué el logo aquí tiene que ser un poco más sutil? Y siempre, al final, creo que aquí hay un factor muy grande del que no hemos hablado, que es la sensibilidad del cliente también, ¿no? Hay clientes que dicen, quiero el logo y lo quiero grande, ¿no? Entonces yo he llegado a poner el logo detrás de un vidrio para esconderlo, para que haya un reflejo, para que cuando haga la foto no se vea. Y él sí que lo ve en la foto porque ya se hace, ¿sabes? De tal manera, ¿no? Entonces te vas buscando como una serie de trucos en los que tampoco no impactan a nivel de proyecto, pero sí que es verdad que organizan un poco el espacio, porque si lo dejamos solo en manos de según qué criterios, pues se puede convertir en un pastel, como tú decías. Pero bueno, esto me hace el hilo a volver a la primera pregunta.
Y esto al final es cuestión de egos o es cuestión de quién lidera el proyecto de qué, porque a veces no es que el logo no se ha hecho de un profesional, igual ese logo viene de un súper profesional, pero a nosotros nos fastidia nuestro interiorismo y no nos gusta. Es decir, que yo sabía que esta pregunta era un poco mamporrera, yo me la había dejado para el final, porque al principio estamos todos como muy comedidos, pero claro, ahí viene no una lucha, porque nosotros no somos así, pero claro, ya estamos diciendo, sí, yo respeto el diseño gráfico, pero cuando esto pasa, yo tapo, no pongo, claro, porque a veces es lo que hablamos, ¿no? No es que no sea un profesional, a veces es que no encaja con el proyecto de interiorismo. Entonces, la siguiente pregunta que os lanzo es esta, es decir, ¿somos capaces de realmente encajar nuestra estética a una imagen corporativa que ya existe? ¿O hacemos lo imposible por llevárnoslo a nuestro terreno y ahí un poco la lucha de poder con la gráfica? ¿Quién se va a mojar? Quique, que se está riendo. Empiezo yo, porque ya me he calentado con lo de los indios y, bueno, es una lucha de poder. Yo creo que es una cuestión de concepción, pues eso, de entender el proyecto y de entender pues eso, el programa de necesidades o el brief o la historia que quieres explicar detrás. Cuando te viene ya un cliente, otro ejemplo, justo ayer me di cuenta que no quería coger a un cliente que precisamente estaba intentando forzarme a hacer una serie de cosas que yo no quiero hacer, porque no me interesan ni a nivel de estudio, ni a nivel de lo que me va a aportar, ni a nivel de comunicación entre nosotros. Va a ser difícil comunicarse con un equipo, con un cliente así. De Y es esto duro, también haremos un día un debate del saber decir que no. es Perdona que te duro, ¿eh? corto. No, Esto no, también nos va a dar también para que hablar mucho. yo Perdona, estoy Quique, todavía sigues. pensándolo de, bueno, y si le digo que hago solamente este trocito, a ver qué pasa, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, al final no es una cuestión tanto de ego, sino una cuestión de cómo haces que aquello todo acabe teniendo un criterio. Entonces, yo soy partidario de llevarlo a mi terreno, en el sentido del beneficio del proyecto, no en el sentido de lucirme yo para que se vea más el diseño de interiores, sino para que al final ese cliente, el objetivo que tenga, que sea vender más o que venga más gente o que tenga una experiencia en concreto en el espacio, pues se cumpla, ¿no? Y que todos vayamos de la mano. Renunciar a hacer según qué cosas es muy difícil, pero yo creo que también es bueno, ¿no? Porque, bueno, he hecho proyectos en los que el mobiliario simplemente era una rejilla en la pared colgada. Y no era una cuestión de presupuesto, sino era una cuestión de que teníamos que simplificar. Y eso, bueno, a nivel de diseñador, pues cuesta, pero al mismo tiempo gratifica. Cuando al final todo complementa. Entonces yo creo que está bien llevarlo a tu terreno siempre que sume. Si no, si es simplemente porque yo mando, no, eso al menos a mí no me pasa. Juan, ¿qué nos cuentas tú? Porque esto no solamente pasa en Sri Lanka. Tú que Ya, vosotros decís ya. startups, decís usted, en los stands de feria, no sé, también ha pasado con los clientes que quieren poner su logo desde que se vea, casi que desde la puerta de la calle donde están los coches, ya quieren que se vea su logo en Exacto, el sí, stand, sí. ¿no? Es decir, que también lo vivimos aquí, en nuestra tierra. Sí, incluso cuando nos encargan una pop-up para algún centro comercial o para grandes superficies, ¿no? Pues sí, al final, claro, ellos quieren que se vean incluso con tiendas de pequeñitas de a pie de calle, ¿no? Pues quieren que luego se vea, pues si se ve a 500 metros, pues mejor, ¿no? Entonces, claro, también al cliente hay que ponerlo un poco con los pies en la tierra, porque al final cuando empiezas a llenarlo todo de logos y de publicidad es como cuando te están gritando, ¿no? O sea, te están hablando por diferentes sitios, ¿no? Y al final ni escuchas a uno ni escuchas a otro, aunque se repita el mensaje. Entonces yo creo que hay que hacer entender al cliente que por poner mucho más corpóreo, o más iluminado, más grande, pues, no va a ser mejor. O sea, entonces hay que buscar un poco ese equilibrio, ¿no? Para que al final el resultado sea bueno. Carmen, ¿qué nos cuentas tú? Que también tienes que seguro que muchos proyectos que te ha pasado alguna cosa así. Ay, Carmen, que no te oímos. Te tendrás que acercar un poquito. ¿Ahora? Un ¿No? poquito mejor. A ver, ¿Ahora? mejor. ¿Bien? Sí, ahora sí. Vale. No, que estaba escuchando a Juan y estaba pensando un poco también el tema este de el rótulo de alarido que te piden a veces, ¿no? De que se vea desde no sé dónde. Entonces, que lo importante que es también conocer el contexto. Entonces, yo tengo un mal recuerdo de una cosa que hice muy chula, pero iba para un entorno donde todo eran alaridos y entonces el mío era como ir con un Chanel
yo qué sé, al Carnaval de Venecia. Entonces no te mira nadie porque no puedes ser tan discreto en un entorno así, ¿no? Entonces también un poco el valor relativo de todo esto. Si yo hubiera conocido ese certamen ferial antes, que no lo conocía, y aunque entras en internet y lo ves y tal, no es lo mismo que visitarlo, entonces hubiera visto que el nivel de competencia en ese caso en cuestión parecía que competían con luz, o sea, era un sitio de estos en el Pabellón de los Deportes de Madrid y me acuerdo que yo luego me sentí mal, porque el sitio era bonito, las fotos me quedaron muy bien, pero claro, no es eso, es que como que el stand de mi cliente era tan discreto y tan eso que teníamos al lado un montón de vatios de luz de halogenuro y al otro no sé qué. Entonces, también un poco a la hora de aplicar gráfica, iluminación y tal, es verdad, el tamaño importa, pero importa mucho el contexto también. Entonces, no es lo mismo hacer un comercio en Broadway, en una zona donde hay muchos rótulos y tal, pues a lo mejor tú tienes que ir un poco con el mismo lenguaje, aunque no sea el tuyo, que hacerlo en París, ¿sabes? Entonces, un poco también el que no se nos tiene que olvidar el tener en cuenta el contexto para cada cosa, ¿no? Este era mi comentario. Muy interesante. Y ahora quiero terminar con una pregunta que creo que va a dar también que hablar y confío en vuestra sinceridad. Porque creo que todos hemos vivido esto. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para que tu trabajo no se vea empañado por esa mala imagen gráfica? Es decir, ¿no os ha pasado alguna vez que hay un cliente que te contrata un servicio, por ejemplo, pues no sé, nos contrata el interiorismo, pero lo que hablamos, ¿no? Pero la parte gráfica empaña tantísimo que al final hasta dónde llegamos para decir, mira, casi que te regalo, te lo cambio yo, no hay un incremento de honorario, pero intentar esa negociación absoluta para que esto no pase. ¿Hasta dónde habéis llegado vosotros? No sé si os ha pasado alguna vez esto, ¿no? Decir, esto va a empañar al final mi proyecto y cómo voy a hacer para que no ocurra. ¿Quién me contesta? Juan. A ver, yo la verdad que no me he visto en este caso, pero si me llegara, pues pienso que habría que ir con cuidado, ¿no? También ver un poco qué es lo que te presenta el cliente, por qué quiere que utilicemos esa gráfica. Y luego al final, pues si la gráfica no va a funcionar, pues habrá que llegar hasta donde sea. De hecho, tenemos las herramientas suficientes para decirle, mira, vamos a mantener el concepto y la idea, pero vamos a darle una vuelta, ¿vale? Y a ver qué te parece. Entonces, hacemos unos pequeños cambios, lo aplicamos a unos alzados en color o incluso a un boceto y de esta manera se lo presentamos, se lo intentamos vender y yo creo que el cliente a veces también va pensando, o sea, no ve más allá como nosotros, entonces está obsesionado con eso y no ve más allá, entonces es muy difícil, entonces dialogando, incluso viendo gráficamente cómo ese gráfico se ha modificado y funciona mucho mejor, pues creo que se puede llegar a un entendimiento para no perjudicar nuestra imagen. Bueno, le pregunto también a Carmen, porque a veces no solamente pasa con la parte gráfica, ¿no, Carmen? Seguro que también te ha pasado con otro tipo de cosas, ¿no? Que al final dices, ostras, es que el cliente o bien por presupuesto o bien porque, yo qué sé, le tiene un apego a algo esto y al final dices, ¿qué hago? ¿Hago un concepto y como decíamos antes lo tapo esto y no va conmigo? ¿O realmente me voy a mojar y voy a ver qué saco con esto, a ver qué hago? Es decir, ¿hasta dónde un estudio de vuestra trayectoria se moja y puede para decir que esto no me pase? Y yo no quiero que mi nombre esté al lado de esto. ¿Cómo lidias con estas cosas? Pues a ver, es que también son las veces que ha podido ocurrir esto. Si he podido, un poco como decía Quique, pues yo que sé, le he dicho que a lo mejor es mejor que busque a alguien con el que se sienta identificado, porque al final yo no te voy a poder ayudar, ¿no? Entonces, si ves de antemano que no te vas a entender, y luego, pues si no he tenido más remedio que cogerlo por lo que fuera, pues no me viene ahora ningún ejemplo concreto. Yo creo que un poco pues la práctica está... Primero, yo muchas veces hago el ejercicio de cuando el cliente es muy insistente
con alguna cosa, quiero esto, quiero no sé qué tal, y tú estás viendo que eso no encaja en lo que tal, que eso no sé qué. Al final me lleva más trabajo, pero lo dibujamos, lo ve y es él el que acaba dándose cuenta, ¿no? Y renunciando. Pero claro, para que llegara a eso, lo que pasa es que a nosotros nos cuesta el doble de trabajo. Pero sí, así es como a veces hemos resuelto, o sea, esperando que sea él el que se dé cuenta. Si no, en la medida que te enfrentas más, ¿no? Pero no ves, todavía consigues una reacción más que él se falca en su posición y no quiere. Entonces, al final es un poco decir, pues vale, vamos a probar lo que tú dices, ¿vale? Hasta que se da cuenta. Lo hacemos así, entonces, y entonces es cuando él empieza a ver tal. Pero tú, hay veces, pero tú lo ves, tú estás, yo no, pero tú me has dicho que sí, entonces, ¿cómo va a ser para ti? Ya, pero tú lo harías y tú no sé qué, no, ya te he dicho que no, pero como si tú tal, y al final un poco es el mismo el que se va dando cuenta de que a lo mejor lo que él había propuesto o la idea que tenía no era adecuada, ¿no? Entonces, pues bueno, sí, por ahí un poco. Sí, yo estoy también un poco de acuerdo con Carmen bueno, un poco a utilizar como psicología inversa, ¿no? De decir, bueno, esto puede a lo mejor estar mejor y hacerle reflexionar al cliente y explicarle por qué podría estar mejor e intentarle hacer razonar, ¿no? Y también el hacer una propuesta. Yo es que al final yo pierdo dinero siempre que trabajo. O sea, porque Eso también es un tema que lo podemos plantear para futuras. Esto ya es otro cantar, veo pero un sí. proyecto, me da mucha pena, ¿sabes? Lo Sí, hago y lo entonces hablamos, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a llegar para que esto no pase? Pues sí, 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 y sigue, Quique. acabo invirtiendo un tiempo, unas horas. Si alguien del equipo pues también se pone a trabajar, pues también son horas. Y al final lo que intentas es que eso, pues que el proyecto pues que acabe encajando. Y si el cliente sigue todavía hacia adelante, pues es que no hay feeling. Y para mí, siempre yo en las primeras reuniones con los clientes se lo digo, que yo intento trabajar por feeling. Y eso es algo que cuando ya has tenido unos cuantos, ya sabes, uy, aquí va a ser difícil. ¿No? A veces se gira, ¿eh? No es una fórmula matemática, pero sí que es verdad que lo puedes intuir un poco y es como, bueno, pues quizás mejor que te busques a otra persona porque es que esto va a ser un infierno. Podemos acabar mal o podemos acabar muy bien, pero entonces prefiero siempre eso, aportar algo, si puedo, y si no, pues nada, pues cedo el paso. Creo que en común podríamos decir, ¿no?, que independientemente de la experiencia o la trayectoria profesional en el tiempo que tengamos, nos mueve en esta profesión a todos el compromiso, ¿no? El compromiso por lo que hacemos, al final el compromiso por el trabajo, ¿no? Podemos decir que ya no es tanto el ego el que nos mueve, sino el trabajo por el beneficio común de ese cliente, ¿no?, y de ese proyecto en sí. Pues si queréis pasamos a la parte de preguntas. ¿Queréis añadir algo más en esta última pregunta? ¿Queréis puntualizar alguna cosa que se os haya quedado en el tintero acerca de este último punto? No, yo por mi Todo parte. bien. ¿Todo ok? Todo bien. Vale, pues mira, tenemos aquí el chat con algunas preguntas. A ver, vamos a ver. Una pregunta es en privado. ¿Cómo trabajáis esa labor educativa o persuasiva con los clientes? ¿De qué manera se consigue evitar ciertas imposiciones del cliente que pueden estropear el resultado del proyecto? Sí, un poco lo que estábamos hablando justo ahora, ¿no? De qué labor educativa o persuasiva utilizáis para, claro, no ofenderlo, entiendo, porque no es fácil. Aparte de la que habéis dicho, ¿utilizáis alguna cosa más que podáis aportar? Yo creo que parte del ritual, que es escuchar y escuchar, y aunque haya momentos que lo que estás escuchando no te guste mucho, pues un poco respirar hondo y un poco, y eso más, además de lo que hemos comentado antes, ¿no? Porque al final también somos hasta psicólogos en nuestra profesión. Totalmente, totalmente. Sí. Y preguntar también, ¿no? Y eso, no sé, casos en los que me he encontrado que el cliente no quería, o la clienta no quería tele y el cliente sí que quería tele en el living, ¿no? En el comedor, ¿no? Y al final, pues nos inventamos un panel que se desplaza con un motor para que aparezca la tele y desaparezca, ¿no? Entonces, yo creo que al final, yo creo que es una de las maravillas, del diseño que tienes que aportar soluciones y tienes que, bueno, pues escuchar mucho y empatizar mucho con el cliente.
Y bueno, ¿y cómo lo hago? Pues yo lo que intento es explicarles el porqué de las cosas, pues en base a un concepto, en base a referentes. Yo uso muchos referentes, ¿no? Yo les digo a los clientes si tienen imágenes de Pinterest y luego les doy la vuelta a la imagen de Pinterest, ¿eh? O sea, porque Pinterest también puede ser el diablo según cómo, ¿no? Entonces, intento como referenciarles mucho y explicarles, mira, de lo que tú me has dicho, yo lo he interpretado así y esto es lo que yo te puedo aportar. Y a veces sale, casi siempre, cuando es un cliente que te digo de feeling, normalmente te escucha y sale. Juan, no sé si tú tienes alguna fórmula de mano izquierda para lidiar con estas cosas que puedas aportarle a nuestros colegiados, a No, los compañeros. al final se resume también en lo mismo, ¿no? Que sí que hay que dejar de escuchar al cliente, ¿no? Y escuchar, como dice Carmen. Y luego al final también tenemos, o sea, somos solucionadores de problemas, porque el cliente tiene un problema, viene a nosotros y nosotros tenemos que solucionar ese problema. ¿Cómo lo hacemos? Pues escuchándolo y viendo las diferentes vías para solucionar ese problema. Luego también tenemos la parte comercial, ¿no? Sin llegar a saco como un comercial, que también es bastante importante, ¿no? Y tener un poco esa disciplina, ¿no? Y ese tacto para tratar con el cliente. Tengo otra pregunta para vosotros. Nos preguntan, anónimo, ¿tenéis algún diseñador gráfico de referencia o caso de binomio gráfico interior en algún proyecto que resulte destacable? Por lo que hablábamos, ¿no? Que hay veces que el diseño gráfico te inspira también al interiorismo. Bueno, aquí en Barcelona tenemos la tortillería del Flash Flash, que es una de las así, bueno, más reconocidas, ¿no? Yo soy súper admirador, pues, de Pepe Jimeno, de David Carson, no sé, yo intento consumir diseño gráfico porque sé que es algo que a mí me gusta, me atrae, pero que me falta. Entonces, siempre intento tener con un poco de bagaje para poder luego hablar con un poco de criterio y tener un poco de criterio. No, no es que tenga aquello que lo siga, ¿no? Pero sí, incluso de marketing. Yo creo que nos tiene que influenciar muchas cosas. Tenemos que ver muchas cosas para poder estar actualizados y sí. Yo un poco, Carmen, ¿qué me cuentas? bueno, con quien hacemos tándem normalmente, que es con el estudio Gallén Ibáñez, pues bueno, en concreto Marisa Gallén es una diseñadora gráfica bueno, reconocida ahora con el Premio Nacional de Diseño, como decía antes, porque realmente yo he seguido su trayectoria y bueno, y el estudio del que ella forma parte ahora, que es Gallén Ibáñez, pues con ella, con Carmina, con Isabel, tenemos bastante una estrecha. Realmente sí que es posible compartir con ellas proyectos, sí que tenemos una visión. Entonces, para mí sí que son un poco referencia. Más Marisa por el bagaje suyo, pero en general, pues bueno, este sería un poco como mi gráfico de cabecera sería Gallén Ibáñez. Juan, no sé si tú puedes hablarnos de algún caso propio o de algún proyecto que hayas visto, que hayan participado dos disciplinaridades y hayas dicho, chapó, este proyecto me parece que me Pues interesa. ahora mismo no se me ocurre así ninguno, pero por ejemplo nosotros desde Hume sí que hemos colaborado bastante con Brandon Sumi, que es un proyecto, o sea, es un estudio de diseño gráfico de aquí de Valencia bastante bueno. Y bueno, esta gente desarrolló un dossier de diseño gráfico para una marca de helado artesano y luego al final ese concepto, ¿no? de ese dossier pues fue el que nosotros cogimos para trabajar de forma paralela en la parte del diseño de interiores de esta heladería. Muy Luego chulo. también hay diseñadores gráficos que a lo mejor son menos, o sea, su nombre no son tan conocidos de nombre, pero sí que han hecho cosas que a lo mejor vemos por ahí y no lo sabemos que son de ellos. Entonces, yo, por ejemplo, también hice una colaboración con Antonio Solaz, que hicimos la óptica de Asun Oliver, y Antonio Solaz es muy grande, o sea, Antonio Solaz, todo lo que es Andrew Ward, es todo lo que es pero desde la maquetación de los catálogos hasta los logos, hasta
una de las cosas más maravillosas fue ir a la fábrica, que iba por otro motivo, iba por un tema de una mesa que nos estaban haciendo, y entonces pasar a planta de fábrica y decir, ostras, qué bien señalizada está esta fábrica, y además qué gráfica tan bonita y al mismo tiempo súper sencilla y tal. Y pregunté sin pensar que, claro, el gráfico de cabecera de André Ward es Antonio Solaz, ¿no? Me dijeron, pues es Antonio, ¿no? Pero se nota un montón cuando de repente... Y entonces él ha hecho cosas, pues la verdad que bastante interesantes. Ya os digo que detrás de lo de Andreu está él, ¿no? Pero no, a lo mejor no es tan conocido de nombre, pero... Al final el talento, ¿no? Lo que hablábamos un poco aquí hoy en la reunión, que al final a veces no es tanto el nombre o tanto la profesión, sino como el talento, ¿no? Personas que hacen cosas muy interesantes y que quizá pues no han tenido la oportunidad o no les ha gustado o tal estar tan expuestos o tan conocidos. Sí, sí, es que a todo el mundo no le gusta estar, a lo mejor, no sé, o le molesta estar como ser demasiado visible, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, al final yo pienso que también es una forma de conseguir más trabajos, es un poco pues que la gente te conozca y te asocie con lo que haces, ¿no? Pero bueno, que respeto la discreción del lugar que busque cada uno, ¿no? Tenemos la última pregunta. ¿Con qué diseñador gráfico que no has trabajado, pero te gustaría hacer un proyecto de integración de marca en un local comercial, por ejemplo? Con alguien que dices, a mí me encantaría trabajar y hacer un proyecto conjunto con esta persona. ¿Y por qué? Bueno, más o menos. ¿Por qué o qué admiráis de esta persona? Carmen, ¿tú ya tienes el nombre en la mente? Estoy pensando, no, o sea, es como si, no sé, una especie de video así que no me había planteado nunca. Estoy pensando, a ver, porque diseñadores gráficos que me gusten hay muchos, por ejemplo, Pepe Jimeno, a mí me encantaría, vamos, no sé, pero me parecería, vamos, me parecería... Pero también me gusta mucho, por ejemplo, Didac Ballester, me encanta lo que hace, ¿no? Y bueno, no sé, más. Juana, ¿tú tienes alguno que se te haya venido aquí a la mente que dices, wow, me fascina La este? verdad, la verdad que ahora mismo no se me viene ninguno a la mente. Déjame que piense. Vale, te dejo unos minutos. Quique, tú ya lo tienes claro. Bueno, ya he dicho Pepe Jimeno un par de veces antes, pero se me ve demasiado. No sé, yo es que creo que también tenemos que reivindicar, pues eso, el trabajo bien hecho, ¿no? Y cuesta, o sea, en un mundo en el que vivimos que hay tanta comunicación, tanto Instagram, eh, que trabajamos tanto lo visual. Y hay gente que, lo que decíamos, que no va tanto por el mainstream, no va tanto por donde va todo el mundo y que hacen trabajos espectaculares, ¿no? Y te das cuenta a lo mejor eso, yendo a una fábrica y dices, ostras, ¿quién ha hecho esto? ¿No? Entonces, escoger uno, no sé, claro, es muy fácil coger grandes nombres. Yo prefiero ir con nombres pequeños, porque creo bueno, pues que hay muchísimo talento, por suerte tenemos una cultura que nos permite trabajar muy bien y tener esta frescura en cada generación que salen de diseñador. Entonces, yo lo que pediría, si me viniese un proyecto así muy grande, me gustaría que alguien con talento y con muchas ganas, pues que se involucrara. No te sabría decir ahora, quiero este diseñador, porque a lo mejor él no me quiere a mí. Si no me quiere a mí, pues ya no quiere el proyecto. Pues no pasa nada, pero por pedir. Yo prefiero un buen cliente, ¿no? ¿Sabes? Que venga con ganas de hacer cosas, de probar cosas, de que te dé espacio, que confíe y todas esas cosas que nos gustan a los diseñadores. Ya no es tanto el reconocimiento, ¿no? Pues bueno, para concluir la sesión de hoy, me gustaría que cada uno de vosotros Bien. pudierais... Ah, perdón, que ya tienes el nombre. Perdón, Juan, por Sí, sí, favor. sí. No, es que claro, hay grandes diseñadores gráficos con gran nombre, como ha dicho Quique, y sí que es cierto que se me ha venido a la mente que para mí es una gran diseñadora, no tiene tanto nombre como otro, y es una chica que se llama, bueno, V. Valentina se llama, y es una chica diseñadora gráfica de Almería, y para mí es muy buena, que trabaja en muchos campos del diseño gráfico, y bueno, Pues no la en conocía, pero me resumen. lo voy a apuntar Sí, claro, para para fichar. mirarla. ¿Se llama Juan? V. Valentina. V. Valentina. Vamos a apuntar por aquí, en la chuletilla, para poder
para poder ver su trabajo. Claro que sí. Pues bueno, os quería pedir un último favor, ya que estamos ya metidos en faena y en el final de Triangular, que nos pudierais dar pues eso, una reflexión o un consejo pues a los compañeros, ¿no? Desde vuestra experiencia o de eso, qué papel tiene el interiorismo y el gráfico en conjunto, o un poco qué reflexión, con qué quedáis, qué consejo nos dais a los compañeros desde vuestro criterio y desde vuestra experiencia. Yo, por ejemplo, diría que es muy recomendable colaborar y compartir con profesionales de otras disciplinas. Entonces sí que lo recomiendo, me parece muy enriquecedor. Una cosa que me quedo pensando es que creo que me resultaría más complicado con alguien que se dedique exactamente a lo mismo que yo. Fíjate que a lo mejor podía a priori parecer más fácil, pero ahí sí que hay como un solapamiento de lugares, mientras que tú te vas encontrando con gente que forma parte de ese poliedro, entonces son caras diferentes, tal. Pero en el momento en que alguien solapa contigo, a lo mejor eso sí que lo vería más complicado. Entonces, no sé, esto me ha venido ahora a la cabeza, pero vamos, como así, conclusión o recomendación, pues simplemente que es muy recomendable y muy enriquecedor el trabajar con profesionales de diseño gráfico, ¿no? Siguiendo un poco lo que dice Carmen, yo a mis alumnos y alumnas, yo doy clases en el IED y en BAU, en Barcelona, y siempre les recomiendo que se busquen un novio diseñador gráfico o novia diseñadora gráfica o diseñador de Maravilla. productos, porque aprendes mucho y yo creo que eso enriquece, ¿no? Y luego tú puedes tener tu disciplina, como decía ella, pero las conversaciones son súper interesantes. Yo tengo, mis mejores amigos están vinculados al mundo del diseño, ¿no? Y creo que es muy interesante eso, el tener esa sensibilidad de saber apreciar, ¿no? De decir, ostras, pues esto creo que está bien, ¿no? Esta tipografía creo que tiene algo, ¿no? O este logo, o aquí ha habido algún criterio, algo que ha hecho que todo tenga como una consistencia, ¿no? Entonces, yo lo que recomendaría pues a los que están haciendo esta pregunta para los colegiados es que os busquéis todos parejas que estén vinculadas al mundo del diseño gráfico o diseño de producto o no, como veáis, pero que seamos todos capaces de reconocer el trabajo bien hecho. Muy bien. Juan, ¿qué nos aconsejas tú? Pues pienso igual, a ver, al final tanto diseñador gráfico como diseñador de interiores tienen que ir cogidos de la mano porque al final caminan por la misma senda, ¿no? Como que se entrelazan y al final uno se enriquece del otro, o sea, al final es mutuo, ¿no? Siempre estás aprendiendo. Entonces yo pienso que sí, que hay que trabajar con profesionales de distintas disciplinas y retroalimentarnos de todo lo que sabemos y poder criticarnos, corregir esas críticas, o sea, aprender de todo. Yo pienso que sí, que es bastante satisfactorio. Pues bueno, me parece que son consejos buenísimos, las cosas como son, no se podía decir mejor. Ya como última cosa que os pido, es decir, ¿qué 3 cosas o qué claves nos podéis dar al resto de compañeros para hacer un buen proyecto de retail alineado con una imagen gráfica espectacular que enriquezca el proyecto? ¿Qué puntos tienen que tener en cuenta estos colegiados que están empezando con los proyectos para hacer un trabajo con una un excelente tándem entre todas las dos disciplinas? Uno cada uno, si queréis. ¿Qué nos dices, Quique? Yo creo que es muy importante un proyecto de retail, también depende mucho el volumen, o sea, el tamaño del proyecto, ¿no? Sobre todo el cliente, pero también el saber hacer equipo, saber entender cuál es tu límite y dónde empieza el del otro, cuál es la responsabilidad, saber escuchar a los demás, aprender de los demás y como decías antes, quitarnos estos egos del siglo pasado y de la antigua normalidad que no nos llevan a ningún sitio y ser abiertos y compartir. Carmen, ¿qué nos dices? Pues yo desde lo humano me ha parecido muy bien la aportación que ya más desde lo
puramente más profesional o creativo, tener en cuenta a la hora de plantear un proyecto de retail que ya nada es absolutamente físico y tampoco es absolutamente virtual. Es decir, tener en cuenta el O2O, el online to offline y viceversa, y que un proyecto de retail se tiene que pensar ya no solo en la tridimensionalidad física que conocemos, sino en la dimensionalidad de las pantallas y en la forma de funcionar online, ¿no? Entonces, el partir ya de conceptos completamente actuales de lo que es el retail, que no tienen nada que ver ya probablemente con lo que era hace a lo mejor 2 años. Muy interesante. La propia imagen tiene que funcionar en la calle, en un rótulo, pero tiene que funcionar también en una pantalla, ¿no? Por concretar con algo. Muy interesante. Y por último, Juan, ¿qué Yo, les aconsejas? pues pienso que siempre cuando intervienen las diferentes disciplinas que van a trabajar en este proyecto, pues que siempre mantengan ese hilo conductor, que no se desvirtúen, que bueno, que a veces te sales del camino, pero luego vuelves y te lleva al mejor camino. Y nada, que se mantengan firmes a eso. Y luego también, en cuanto a lo que está diciendo Carmen, que sí que es cierto que hoy en día no solamente hay que pensar en el mundo retail como algo físico, sino como algo también digital. Pero también es cierto que, por ejemplo, a nosotros nos ha llegado gente que ha nacido con una página web y ahora ese modelo de negocio lo quiere trasladar a la parte física. Entonces, al final estamos en ese constante cambio, ¿no? De lo digital a lo físico y de lo físico a lo digital. Entonces, hay clientes que nunca han tenido esa experiencia con la parte física, con un local en sí, a pie de calle, y luego hay clientes que le pasa lo contrario, que a lo mejor no venden a pie de calle, entonces se meten en la página, o sea, se meten en el mundo online, la parte digital, y al final vamos cambiando continuamente. Entonces yo le diría pues a los que nos están escuchando que sí que al final pues hay que estar preparados para la parte digital y para la parte física. Pues muy bien, hasta aquí nuestro triangular de hoy. De verdad, agradeceros a los ponentes, pues eso, vuestra sinceridad, sobre todo vuestra confianza en hablar sin pelos en la lengua y desde una forma, pues eso, muy cercana y no tan protocolaria. Y sobre todo ha sido un placer el poder compartir con vosotros esa pasión por nuestro trabajo, este compromiso, porque, bueno, yo creo que tenemos la suerte, ¿no?, de poder trabajar en lo que nos gusta y sobre todo de que llevar el diseño a una forma de vivir, y creo que lo que hablamos, ¿no?, que independientemente de la trayectoria profesional que tengamos cada uno, eso es un hilo que nos une a todos dentro de este colectivo del colegio. Así que nada, agradeceros de verdad infinitamente vuestro tiempo y felicitaros, que eso no me pasa siempre porque hemos sido súper exactos en el tiempo. Os habéis clavado la hora y media que teníamos para poder hacer esta webinar, y de verdad desde aquí, desde el nombre de todo el colegio, agradecer vuestra participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Gracias. Por haber contado con nosotros. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Hasta luego también a todos los colegiados. Hasta luego. Hasta luego.